amigos, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Mírenme a mí de Catrina y bien acompañada con mi amigo don Sergio Aguayo, a quien le doy la bienvenida. Gracias, muy amable. Bienvenido. Un Muchas gustazo gracias. tenerlo aquí y que haya aceptado mi invitación de venir a mucho ayudarme a compartirles gusto. este programa. Gracias. Con mucho gusto, un gusto estar aquí. Saludos a todos. Y pues muchísimas gracias, don Sergio, porque hoy vamos a tener un tema. Les cuento, amigos, que don Sergio y yo dijimos, ¿por qué vamos a hacer un programa donde hablemos del Día de los Muertos, de los santos difuntos y del Halloween? Del por qué ya no nos gusta tanto celebrar el Halloween, ¿verdad, don Sergio? Sí. Que no lo debemos de hacer. Nos lo dicen por años, desde que somos niños, porque en la Iglesia Católica nos dicen que es algo malo, pero nosotros a veces no lo entendemos o no queremos hacerlo. Y ahorita de eso vamos a hablar. Claro. Y don Sergio pues me va a ayudar a explicar más de dónde proviene lo que es las celebraciones del Día de los Muertos. Y bueno, vamos a también a contar un poquito historias, pues, ¿cómo se podría decir? ¿Espirituales o Pues, paranormales? yo creo que espiritual y paranormal, ambos, porque está ligado. Así es, Espiritual ¿verdad? y lo paranormal está ligado. Van Sí. juntos con pegados, dicen por ahí, van de la mano. Van de la mano. Y pues mírenme, yo me disfracé de Catrina y mucha gente me dice, pero ¿por qué te disfrazaste de Catrina? Pues no, que no es bueno, cuando les platiqué que me iba a disfrazar de Catrina. Y bueno, les cuento que yo también me sorprendí, pero el disfraz de la Catrina sí es aceptable, la iglesia lo acepta, Sí. ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a disfrazar de Catrina, mejor que de otros monstruos o cosas feas. Y Sí. bueno, don Sergio, ¿le parece que hablemos de Halloween primero? Claro que sí. Y bueno, vamos a empezar. Usted trajo algo de lo que es el Halloween. Yo Sí. también aquí, miren, aunque no lo crean, me preparé con lo del Halloween porque dije, pues hay que informarles bien. Sí. Y déjenme les cuento, y también usted, don Sergio, que yo también vamos a agarrar mucha información, cosas que yo no sabía. Que para mí, al buscar información, todo es nuevo. Sí. Porque, como lo dije al inicio, pues es que no lo dicen. Mi hijo que está allá me hace no lo dicen y nosotros como que no lo creemos. Y pues ahora hay que tomarlo en serio porque como está la vida y todo eso, es bien difícil. Sí, los orígenes son bastante similares, pero al paso del tiempo, ¿no? Algunas cosas van cambiando y entre que se tergiversan un poco, pero también se afectan un poco porque se meten otro tipo de interpretaciones o simbolismos y ahí es donde ya van derivando a separarse un poco, ¿no? A separarse Halloween y Día de Muertos, que uno es más hacia lo espiritual y el otro vino un poco más de lo del la celebración de finales de las cosechas. ¿Sí? Así es, y yo aquí miren lo que yo les voy a leer que investigué. Y dice, hay una noche al año en la que el mundo celebramos, porque celebra lo que la Biblia condena. Una noche en la que los niños se visten con máscaras, disfraces de muerte, mientras invocan sin saberlo, porque sin saberlo los niños son inocentes. Fuerzas que las escrituras identifican como enemigas del alma humana. Esta noche tiene un nombre y eso es Halloween. Pero su verdadero origen de lo que usted estaba diciendo no está en dulces ni en disfraces infantiles, sino en altares ensangrentados, pactos oscuros y rituales prohibidos que datan de más de 2000 años antes de Cristo, que era lo que usted nos estaba diciendo. Esta celebración nació en las tierras celtas, ¿verdad? Como Samhain, una celebración dedicada a comunicarse con los muertos y apaciguar espíritus malignos. Y nos dice también que el 31 de octubre fue consagrado como un portal espiritual oscuro y permanece como tal independientemente de nuestras intenciones al observarlo. Miren todo lo que la información que agarré, lo que es el Halloween.
Y los practicantes modernos de brujería y santería reconocen abiertamente el 31 de octubre como el día en que es el día, la fecha que es el de la celebración al ocultismo y al demonio. Para ellos Halloween es uno de los sabbats más importantes del año. De hecho, Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, declaró que Halloween es la noche más importante para todos ellos. Mire todo lo que es Halloween. Sí, aprovechan los portales que se abren. Es un puente, como dice usted, es un puente construido por manos humanas entre el mundo del oscuro, visible e invisible. Pero bueno, el nombre de Halloween proviene de All Hallows Eve. All Hallows Eve, que quiere decir la víspera de todos los santos, los vivos y los que ya partieron, entre la luz que Dios ordenó y las tinieblas que Él prohibió explorar. Pero antes existían los Samhains, la festividad celta que marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno y la transición entre la vida y la muerte, aparte de las cosechas, donde terminaba, como usted me estaba diciendo, la etapa de la cosecha, o recogían la cosecha. Recogían la cosecha. Pero no era solamente una celebración agrícola neutral, era un portal espiritual y ese portal nunca se cerró hasta los tiempos de ahora. Permanece. Simplemente cambió y se vistió con ropajes más aceptables, pero su esencia permanece intacta. Y pues Halloween es la mezcla perfecta entre los símbolos cristianos superficiales y prácticas demoníacas paganas profundas. Y es el intento de convivir con lo santo, de lo oscuro y lo profano. Todo eso es lo que yo agarré esta información de Halloween y más, pero ahorita vamos a dejar que también don Sergio nos comparta lo que él nos trae. A ver, don Sergio. Sí, originalmente, como dice usted, ¿no? Tiene un origen celta en la época de los druidas, estamos hablando de un poco más de 2000 años. Y pues era con esa intención de hacer la celebración del fin de las cosechas y el compartir lo cosechado con los espíritus. El problema ahí fue que al paso del tiempo se fue tergiversando un poco la celebración y ya no solo era el compartir con los espíritus de sus muertos, de sus ancestros fallecidos o familiares fallecidos, sino ya empezaron a inmiscuirse de que también venían espíritus malignos y todo. Y ahí empezaron la celebración la costumbre del disfraz para confundir a esos espíritus malignos y que no les hicieran daño, ¿no? Sí. Y encendían hogueras y todo eso. Entonces, al paso del tiempo se fue tergiversando y se fueron metiendo cosas que no acepta la iglesia hoy en día, cosas oscuras, ¿no? Dedicadas al maligno, ¿no? Se aprovecharon para eso, ¿no? Aprovechando, como dijimos, ese puente, ese portal entre lo humano, lo físico y lo espiritual, ¿no? Lo intangible. Y luego también dice, si permitimos que nuestros hijos participen desde niños en estas, se familiarizan, en estas celebraciones se van familiarizando con los símbolos de la oscuridad, y empezamos a normalizar la representación de todo esto, ¿no? De las entidades malignas. Cuando celebramos una fecha cuyo origen está en pacto con los demonios, estamos abriendo puertas que creíamos cerradas. Sí, los niños en su inocencia no saben, ¿no? Ellos lo hacen por la diversión, por los dulces y todo, pero no, como ya dijimos, adulto, ¿no? Se meten cosas. Y uno de adulto también tenemos que decirle que uno no puede explicarle controlar al niño del por qué a veces no, pero ¿qué hacemos nosotros? Sí. ¿Qué hacemos nosotros, don Sergio? Yo, por ejemplo, sí me voy a acusar de que sí soy culpable de que muchas veces cuando mis hijos estaban chiquitos siempre andábamos como que, ay, pero que agarren dulces, la diversión de los niños, y andábamos todos contentos ahí llevándolos y comprándoles el mejor disfraz. Claro que muchas veces nosotros pues les comprábamos el disfraz de mariposita, de princesa, si es la niña, y el niño pues de su personaje favorito de caricaturas, que no está mal, pero lo estamos haciendo partícipes de algo oscuro que ellos no saben, ni nosotros a lo mejor como adultos llegamos a comprender la intensidad de esto. Sí, es quizá en parte por la
por ignorar el origen, ¿no? Porque, Exacto. porque desconocemos el origen de las cosas y Y muchas veces y uno porque no permite queremos, eso, ¿no? y muchas veces no queremos aceptar, nos lo dicen en la iglesia y nos lo Ujú. dicen a cada rato los Sí. sacerdotes y hacíamos, yo ya no hago eso, así no crean que yo ya no. Ujú. Sí, yo nunca he sido muy partidario, ¿no? Del Halloween. Respeto a quien lo celebra y todo. Y mis hijos sí han salido a pedir dulces y todo, ¿no? Pero uno siempre les habla de las cosas. Y y como dije antes, no, el inicio no era malo, no era con esa intención. El problema es que al paso del tiempo, como dije, se fue malinterpretando, tergiversando, y los listos por ahí fueron aprovechando para ir No, metiendo y aparte, cosas obscuras, ¿no? pero Cosas, significados oscuros. sí, pero aparte de eso empezaron a hacer hasta rituales Sí, humanos también, o simbolismo, sea, rituales, ya con cosas. tal de aplacar más a los espíritus y todo eso, Ujú. fueron llevando, se fueron, ya no fue de animales, la sangre de los animales, sino también hasta metieron rituales Ujú. de humanos para acallar o acalmar, apaciguar a los espíritus. Ujú. Y como dijimos, el Halloween no se trata de legalismo, se trata de discernimiento Ujú. espiritual, se trata de entender que hay que hay, que hay demonios o territorios en donde el cristiano no debe caminar, no porque Dios quiera, o sea, quiera Dios privarnos de alegrías, no, sino porque Él conoce la naturaleza de lo que Ujú. aquellos que nos de lo que es el Halloween y todo eso de las fuerzas oscuras que nosotros subestimamos. Y Ujú. pues también el Halloween tiene sus símbolos como la calabaza. Ujú. Y aquí también nos habla del origen de las calabazas talladas, que hoy adornan nuestras casas. Y mire, yo me culpo porque ahí tengo 2 calabazas que ya las voy a reemplazar, pero dice, las calabazas talladas hoy adornan nuestras casas, vinieron a reemplazar los nabos tallados, pero la función espiritual permanece, o sea, es lo mismo, porque ellos no tenían Sí. calabazas, sino eran nabos, Nabos. Ujú. ¿verdad? Sí, basada en la leyenda, ¿no? De Jack O'Lantern, que tuvo ese encuentro, ¿no? Con el Sí, demonio, según la leyenda, ¿no? ahorita. Y de ahí viene todo eso de cómo él intentó engañar al maligno y empieza Esa esa le, lucha, ¿no? sí, esa leyenda de Y la de ahí viene. calabaza, fíjese, eso que está diciendo usted Ujú. de la leyenda de este hombre, Ujú. a ver, aquí yo la encontré también y se las voy a leer. Lo que encontré dice, era un hombre llamado Jack. Bueno, dice, Ujú. la calabaza tallada también es el símbolo o el icono más reconocible de esta celebración y su origen se remota a una leyenda irlandesa Ujú. Sí, de origen sobre un irlandés. hombre llamado Jack, quien según el folclore engañó al diablo en múltiples ocasiones. Imagínense Ujú. cómo sería el mismo diablo en la tierra. Ah, Cuando Jack murió, dice, ni el cielo lo lo aceptó, aceptó. obviamente por sus Ujú. pecados, ni el infierno por haber burlado a Satanás Ajá. muchas veces, condenándolo a vagar eternamente. Entonces el diablo le arrojó un carbón Ujú. encendido del infierno y ya lo colocó dentro de un nabo para Ujú. iluminar su camino en la oscuridad eterna. Así dice la leyenda irlandesa. Pero aquí en los Estados Unidos vino a reemplazar la calabaza al nabo, Cuando los con los irlandeses lisos. trajeron la costumbre, como no había esos nabos que menciona la leyenda, entonces optaron por la calabaza, ¿no? De vaciarle el interior y colocar, no el carbón encendido adentro, pero sí esa lucecita, Las entonces velas, empezaron por velitas y cosas diferentes sí, para iluminarlo, ¿no? ajá, Pero viene de ahí, de esa leyenda de la de Jack, leyenda ¿no? Que del Jack, engañó al chamo con... y aquí se les conoce como las Jack Lanterns, Ujú. que representa un alma rechazada tanto por Dios como Ujú. por el diablo. Efectivamente. Entonces los patrones del Halloween evolucionan, Sí. pero ¿cómo se llama?
evolucionaron con el tiempo, pero siguen siendo los mismos patrones desde un inicio de estas celebraciones, como las calabazas. Que las calabazas vinieron a reemplazar al nabo. Sí. Los dulces a la comida y las ofrendas que dejaban los celtas para apaciguar a los muertos. El disfraz reemplazó a la piel de animal que ellos usaban. Entonces, y fíjese, aquí descubrí o investigué esta palabra que dice, la palabra abominación en hebreo era toeva, que significa algo detestable, repugnante ante los ojos de Dios. No es una prohibición cultural o temporal, es un mandamiento que refleja el carácter santo del Altísimo y su rechazo absoluto hacia cualquier práctica que invoque el reino de las tinieblas. Y bueno, yo quiero cerrar aquí lo de Halloween. No sé si usted quiera decir algo más. Sí, solo reiterar en que la palabra Halloween proviene de ahí, ¿no? Cuando se instituyó para reemplazar un poco esa costumbre que era pagana, entonces se instituyó junto en esa misma fecha el día de los fieles difuntos y de todos los santos, y de ahí fue cambiando, ¿no? De All Hallows Day y All Hallows Eve a Halloween, ¿no? Fue cambiando fonéticamente. Sí. Entonces, es costumbre que trajeron los irlandeses, es de origen celta en la época de los druidas, y que se fue tergiversando de lo espiritual de los ancestros a lo que ya empezaron a entrar también espíritus malignos y empezaron a cambiar un poco la manera de celebrar. Y pues bueno, amigos y amigas, nosotros aquí ya les compartimos un poquito de nuestra investigación, de lo que significa y lo que viene siendo hasta fechas presentes de ahora, de estos años, el Halloween. Ya lo dijo don Sergio, solamente fueron acomodando la palabra que sonara como más decente, ¿no? Para más atractiva. Y los patrones siguen siendo los mismos. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del Día de los Muertos, de los santos difuntos. Me gustaría también mencionar de que ya en otros países, incluyendo México, están adoptando celebración del Halloween que no es nuestra. O sea, en México Halloween no pertenece a México, ¿no? Pero la gente ya disfrazando y saliendo a pedir dulces. A mí en lo particular, en lo personal, no me gusta, ¿no? Me gusta el Día de Muertos, que es una celebración más profunda, espiritual, y esa es nuestra. Pero tenemos esa tendencia muchas veces, ¿no? Otros países tenemos tendencias a adoptar cosas de otras culturas y eso. Entonces, a copiar todo. No me gusta mucho a mí, pero bueno, la gente está optando por hacerlo, y ahí pues se genera un gran negocio, ¿no? La venta de los disfraces, de los dulces, y obviamente los comerciantes pues lo promueven y todo, porque pues el dinero es el que manda, ¿no? Money. Claro. Es cierto. Y la verdad, ojalá que no se pierda la costumbre del Día de los Muertos, porque es una tradición milenaria. Sí, milenaria. Y bueno, que es de nuestra cultura muy propia, y el Halloween pues no nos pertenece, como dice usted. Claro. Y ya nosotros que estamos entrando como, ¿cómo lo diría? Como en otra nueva, no voy a ser generación, pero agarramos más información y estamos entrando en lo que es la escritura, la vida que nos enseñan las escrituras en lo espiritual. Pues bueno, estamos haciendo a un lado esta cultura, estas costumbres, aunque cuesta un poco dejar todo eso, porque a veces como es contagiosa y se nos pega. Sí. Porque vivimos aquí y lo vemos y como dice usted, los que venden nos ponen todo ahí. Claro, sí. La tentación. Y esa atracción, ¿verdad? Disculpen, y pues bueno, ahora vamos a hablar del Día de los Muertos, como les digo, y de los santos difuntos. Y quiero empezar a decirles, y luego así don Sergio, que el Día de los Muertos
también fíjense lo que investigué, que hay mucha información que a veces también la sabemos, o para los que no lo saben, pues aquí la van a saber, ojalá, y muchas veces lo sabemos y la hacemos a un lado, no la queremos ver porque queremos seguir todavía ciegos, sordos, mudos. Pero es el Día de los Muertos, es la celebración del Día de los Muertos, no es una celebración de la muerte en sí, es la celebración de la vida que continúa después de la muerte. Hay vida eterna, gracias a Dios. Cristo Jesús que comparte su santidad con quienes están en su presencia. Eso es el significado del Día de los Muertos. No celebramos el Día de la Muerte. Sí, en realidad el Día de Muertos en México, que en realidad es una tradición mucho más compleja y fascinante de lo que parece o muchas personas pueden pensar, tiene sus raíces prehispánicas. Dice aquí, antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas, como los mexicas, los mayas y los purépechas, concebían la muerte como parte de un ciclo natural, no como un final. Para los mexicas, por ejemplo, el destino del alma dependía de la forma en que la persona había muerto, no de su conducta moral. Ellos, el Mictlán, el inframundo mexica, era el lugar en que iban, al que iban la mayoría de los difuntos tras un largo viaje de 4 años, guiados por el perro Xoloitzcuintli, que sí, también que no ahí entra pelo. Un poco los alebrijes, que son esas almas de animalitos que ayudan al alma humana, ¿no? En la transición entre la vida y la muerte, o lo guían por ese mundo espiritual para llegar a donde deben llegar. Eso era lo que ellos creían, ¿verdad? Y es una especie, el alebrije se considera una especie de tótem sagrado, ¿no? Se cree que cada uno de nosotros tenemos un acompañante, un alebrije, o un espíritu menor que está siempre con nosotros y que es el que nos va a guiar en ese camino. Es lo que pensaban entonces o lo que creían, ¿no? En estas culturas antiguas. Y eso era para acompañarlas en su regreso al origen, pasando primero por el inframundo o purgatorio, que es donde había que limpiar esa alma de las cosas malas que hubiera hecho también, ¿no? Hasta purificarse. Por eso ellos creían que tomaba 4 años más o menos en pasar ese proceso y ya irse, ¿no? al origen. Existía también en casi todas las culturas mesoamericanas festividades dedicadas a los muertos, como el Micahuitlontli, fiesta de los muertos, y la fiesta de los muertos grandes. O sea, había como hoy en día una celebración para los que habían partido jóvenes o niños pequeños, y para los adultos, ¿no? Que es en nuestro caso 1 y 2 de noviembre, si no estoy equivocado. Sí, hoy es Día de los Inocentes, creo, ¿verdad? De los niños. Entonces ellos tenían esa creencia también, y también se originaba al finalizar la cosecha. O sea, hay cierta similitud con la costumbre celta, ¿no? Con la original, que también celebraban ellos el final de las cosechas y el inicio del invierno. Entonces, en nuestras culturas mesoamericanas, también tenía ese origen, pero era hacia la creencia más espiritual. Ahí ellos no creían en que venían espíritus malignos también y que había que disfrazarse para confundirlos ni nada de eso, sino simplemente era recibirlos con lo que les gustaba de comidas en su paso por esta vida, por este mundo, y compartir las cosechas con ellos igual, ¿no? Para festejar el fin de las cosechas y el recoger el maíz y lo que cultivaban. Y bueno, déjenme les cuento, yo les voy a contar, don Sergio, no sé si trae algo más de la historia, más de lo que dice la historia, sí, cómo nació sobre el Día de los Muertos. Cómo se mezcló con lo europeo, ¿no? De cómo fueron ligándose. Adelante. Bueno, pues yo le quiero comentar de que yo busqué información del Día de los Muertos, pero cómo hacer, por ejemplo, un altar cristiano y cuál es la diferencia de un altar pagano. Y a veces, muchas veces nosotros hacemos nuestro altar, yo ya lo hice
y se los voy a mostrar cuando en el video. Cuando saque la entrevista, el programa, lo voy a mostrar. Y miren, el altar cristiano, como debe ser para que no se convierta en un altar pagano, es el altar es como una alusión, referencia o evocación al altar de los templos católicos. Se usan los mismos elementos que se ponen en los templos y casas católicas: flores, imágenes, velas, veladoras y otras cosas. Las flores. ¿Qué son las flores? ¿Qué representan las flores en un altar? Esto es bueno saberlo porque muchas veces, pues que nada más les ponemos, las flores representan la creación de Dios, una alabanza, respeto, cariño y veneración. La flor de cempasúchil es la más tradicional de ponerla en los altares. Muchas veces la gente piensa que la flor de cempasúchil nada más los pone en los altares la gente pagana. No, es aceptada también en la iglesia, también la acepta porque es una flor. La flor no tiene la culpa de nada. Depende de para qué la vayas a usar, a ponerla, ¿no? Y tiene su simbolismo porque las culturas antiguas en nuestro México la usaban para mostrar el camino a los espíritus de sus difuntos, a las almas que volvían para estar con ellos. Entonces mostraban el camino y le daban ese aroma, ¿no? Ese aroma. El olor natural. El aroma de la flor, tan particular. Entonces los guiaban hacia el altar y hacia el lugar donde les tenían sus ofrendas y lo que les gustaba consumir en su vida. Así es. Entonces es las flores, pero también son las imágenes. Las imágenes deben ser cuadros, pinturas, fotografías, figuras en estatua, etcétera. Estas son la representación de nuestros seres queridos santos y a Dios que está en el cielo. La Iglesia Católica acepta las imágenes porque nos recuerda la enseñanza de nuestra fe. Las velas o veladoras. Podemos poner nuestro cirio pascual y las velas que usamos en nuestro bautizo y nos recuerdan que Cristo es la luz del mundo. O sea, a veces ponemos, ya ve que nosotros somos muy de guardar las velas de cuando hicieron la primera comunión, del bautizo, entonces esas se pueden poner ahí y el cirio pascual también, o cualquier vela que ustedes tengan, pero si tienen esas, pues mucho mejor. Los manteles y las telas para cubrir nuestra estructura, que será el altar. Se recomienda que tenga varios niveles el altar, por lo menos 3 como en los templos de misas solemnes. Y en los manteles normalmente tienen que ser blancos, dorados, nunca negros. Por lo mismo, porque el negro es oscuro. Siempre tienen que ser colores claros, así. El incienso, yo le puse incienso a mi altar. Ahorita no lo prendimos, se nos olvidó y miren, no prendí ni las velas, pero ya se están acabando. El incienso, este elemento está en muchas partes de la Biblia, el incienso, ¿ya ve? Entonces, por ejemplo, en un regalo que le hicieron los Reyes Magos al niño Dios, ahí le dieron incienso, mirra. Oro, incienso y mirra. Entonces ahí está, por eso es al Dios verdadero, es símbolo de nuestra adoración. También podemos imaginar que el humo que sale del incienso, obviamente, son nuestras oraciones y rezos que van directamente suben al cielo. También es para purificar el ambiente, el lugar con nuestro altar, ya que si es incienso o copal bendito, es un sacramental y es usado para pedir a Dios que aleje todo espíritu maligno. El agua bendita también la podemos poner. Se me olvidó ponerla yo al mío, ahorita me estoy acordando, pero sí tengo. Y además es sacramental en el altar, como los sacramentales en el altar como sal, aceite, rosarios, medallas, etcétera. Entonces, ¿qué más le podemos poner a nuestro altar? Frutas y verduras. Sí, las frutas, las verduras. Ya mencionó las imágenes de los yaídos. El pan de muertos. El pan de muertos, que aquí no sé si lo venden o lo hacen. No sé, es difícil encontrar aquí. Las calaveritas, don Sergio. Y cada uno tiene su significado, ¿no? El pan de muerto, lo hacían con maíz,
le ponían los 4 huesitos que eran los brazos y las piernas y la bolita arriba que simbolizaba la cabeza, ¿no? Del difunto. Entonces era el simbolismo del pan de muerto. De la persona pues fíjese que fallecida. yo aquí no he encontrado pan de muerto, pero me hubiera gustado. En las tiendas mexicanas no sí, lo venden. Es difícil. En algunas sí, no vamos a meter gol dando nombres de tiendas, pero sí es posible encontrar en una o dos. En una o dos, pero puede ser que en una o dos tiendas por ahí puede uno encontrar. Ojalá pudiéramos encontrar, pero bueno, en alguna panadería. También puede ser el pan de trigo a los altares temáticos que tienen como la Eucaristía, el Jueves Santo y la Corpus Christi de Jesús sacramentado. Además también representa la abundancia y el mundo de los vivos, la iglesia militante o peregrina, que somos los que nos comemos lo que lo hacemos, el pan y todo eso, ¿verdad? Las calaveritas, don Sergio. Sí. También esas nos cuesta aquí en Estados Unidos encontrar. Sí, simboliza también, ¿no? El cuerpo ya descarnado del difunto, ¿no? Que es el vehículo de nuestra alma, ¿no? El que nuestra alma utiliza, nuestro espíritu, para moverse en este plano denso y pesado de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces simboliza también y las calaveritas de azúcar, esas que les ponemos, pues eso es lo que simboliza lo que usted está dejando. Que simboliza, como dice usted, los huesos que dejaron los humanos ya fallecidos. Habla de la vida, del fin y de lo pasajera que puede ser la vida. También son para recordar que Cristo venció a la muerte. Solo hay que tener cuidado y ponerlas correctamente. Nunca en lo más arriba del altar, porque jamás deben ponerse por arriba de las imágenes de Dios ni de los santos, y tampoco en el mismo nivel. Lo mejor es ponerlos en el nivel de abajo junto con los esqueletos, porque si las ponemos arriba ya sería un altar pagano y un pecado contra el primer mandamiento, ya que simbólicamente estarían poniendo a la muerte o esqueletos por encima o al mismo nivel que Dios y los santos. Así es de que eso hay que tener cuidado dónde los vamos a colocar, porque acuérdense que son de 3 niveles nuestro altar. El papel picado es otro ¿qué ingrediente o qué? Sí, otro ingrediente también, ¿no? Que van también. El papel picado, los más comunes son con la imagen de la Catrina. Pues miren aquí, ojo, puesto que la Catrina es un personaje que en realidad no representa la muerte, representa a una persona que ya murió. También el papel picado de flores o figuras que solo es para decorar. Entonces, lo de la Catrina. Y tiene, sí, lo de la Catrina tiene su origen y cómo cambió también al paso del tiempo, ¿no? Porque originalmente Posadas, Jesús Posadas, si no me recuerdo el nombre de ese editor en México, trabaja en una editorial, y él dibujó la Catrina, le llamaban muerte garbancera porque era un poquito en alusión a esos indígenas o mestizos que intentaban o pretendían ignorar o rechazar, se avergonzaban de su origen, ¿no? Mestizo indígena, y querían hacérselos muy europeos, ¿no? Entonces querían vestir muy catrines y todo, pero queriendo disimular su verdadero origen porque se avergonzaban un poco de ello. Entonces él un poco en mofa, en burla, ¿no? Sí. Y él un poco en burla, en mofa, hizo eso de la muerte así, y originalmente se llamaba así, la muerte garbancera. Pero ya cuando la pintó Diego Rivera en uno de sus murales, que la puso Catrina con la vestimenta que usted trae, alusión a los trajes de las europeas, de las mujeres de los que elegantes, ricas, ¿no? Catrina, que se le llamaban Catrines o Catrinas, ¿no? Entonces ya empezó a llamársele a partir de ahí la Catrina. Y así es como la conocemos hoy. Sin embargo, como se empezó a utilizar como un simbolismo nada más también de la muerte y lo espiritual, entonces fue aceptada por la iglesia también, ¿no? Exacto. Porque realmente no tenía un origen oscuro, sino fue simplemente en alusión a esa que pretendían, ¿no? Estas personas que se avergonzaban de su origen, lo cual
no hay que avergonzarse. Nunca hay que avergonzarnos de dónde venimos, ¿verdad? Claro, es nuestro origen. Y fíjense que hablando un poquito de eso, ya vamos a hacer un paréntesis para aclarar esto. Muchas veces mucha gente se avergüenza de sus orígenes humildes y eso es lo que se ve muy mal. Claro, sí. Nunca debemos de negar tu origen, de dónde vienes, y yo nunca ando negando mi origen. Yo digo, salí de este pueblo pobre, sí, pero claro. Pues, ¿qué tiene? Somos de pueblitos. Somos de pueblitos. Orgullosos estamos de ello. Yo de padre campesino, ignorantes, pero con un amor y una espiritualidad y un deseo por ver a sus hijos salir adelante e impulsarnos a pesar de su ignorancia. Creían ellos que teníamos que tener una educación, que teníamos que, no sé, seguir como ellos, de salir adelante en la vida. Especialmente a todos sus hijos, pero como yo como mujer digo, es algo que les agradezco enormemente a mis papás, que a pesar de todo lo que ellos no hayan estudiado ni nada, nos inculcaron bastante. Y que quede claro que la palabra ignorante no es insultante. Exacto. La palabra ignorante quiere decir ignorar algo, desconocer, no saber de algo. Eso es ignorante o ignorar. No quiere decir algo insultante, no es algo insultante. Y qué bueno que la aclara, porque mucha gente puede malinterpretarlo, porque ya sabemos que los hates pueden decir, mira cómo está hablando del papá y le está llamando. No, esto lo bien dicho. Qué bueno que lo aclaró, eso me gusta. Y bueno, pues ya aclarando todo esto, continuamos. ¿Algo más? Sí, yo quisiera agregar que ya la costumbre de los pueblos mesoamericanos, ¿no? De la celebración del Día de Muertos, se fue mezclando con la europea cuando llegaron los españoles, ¿no? A las tierras mesoamericanas. Entonces ahí como ya entró la Iglesia Católica, instituyeron ya ellos en esos precisos días la celebración de todos los santos y la de los fieles difuntos, que también se hizo lo mismo en la costumbre celta. Por eso digo que originalmente no era mala, sino que se fue tergiversando y oscureciendo al paso del tiempo por influencias de gente mala que empezó a aprovechar, ¿no? Las fechas y los simbolismos y todo para meter esas cosas. Entonces aquí pasó lo mismo, se mezcló la costumbre y la celebración original de los pueblos mesoamericanos con la costumbre europea que trajeron el catolicismo. Entonces ahí quedaron igual. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, dice aquí instituido en la Europa medieval para honrar a los santos y mártires. Y después el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a las almas en el purgatorio. Estas fechas se trasladaron a América y coincidieron con rituales indígenas. Entonces aquí es donde le digo, se mezclaron. Los indígenas obviamente aceptaron la celebración porque iba a la par con la de ellos y ellos tenían también, podían seguir su celebración de su Día de Muertos sin tener problema en que se ligaran con la costumbre. Es que imagínese usted en esos años que usted está con su cultura bien arraigada y que llega gente extraña, gente pues de otros países a quererle quitar su cultura, pues es bien difícil, no se puede. Sí. Tenía que haber una mezcla ahí, tenían que mezclar por ley y para que ellos también poco a poco atraerlos más, ¿no? De convertirlos. Sí, de hecho así fue sucediendo, por ejemplo, en esa antigüedad, cuando ya empezaron a utilizarse imágenes de santos y eso en las iglesias, los indígenas cuando las hacían, porque los frailes les encargaban, ¿no? A los alfareros y eso, que las hicieran las imágenes, ellos metían sus pequeñas imágenes de sus dioses, lo que ellos consideraban sus dioses, dentro de esas imágenes. Los frailes lo sabían, pero ellos decían, al paso del tiempo y las generaciones, a las nuevas se les va a ir olvidando y van a terminar por aceptar totalmente lo que les estamos enseñando. Entonces sí se fue dando al paso del tiempo y se fue quedando ya fuera lo de las otras figuritas hasta quedar simplemente ya lo que vemos en las iglesias hoy en día, ¿no? Entonces así sucedió con esta también. Ellos la aceptaron,
porque enlazaba perfectamente con sus fechas y su celebración. Entonces, por eso hoy seguimos celebrando el Día de Todos los Muertos sin que la iglesia ni nuestras costumbres indigenistas tengan choques, sino al contrario, se ligaron. Y fíjese, don Sergio, que, por ejemplo, cada estado tiene su cultura y su forma de celebrar estas fechas. Obviamente que a nivel, hablando de todo el nivel de la República Mexicana no sé, en este caso nosotros que somos de México estamos hablando de nuestra cultura mexicana, pero puede ser en otros países que también la celebran muy semejante, muy parecida a la cultura mexicana. No sabemos, a lo mejor sí, ¿no? Sí. Creo que sí, pero en México todo esto, todas estas celebraciones, le digo, cada estado que usted es de Jalisco, cuéntenos cómo la celebran ahí. ¿Cuál es el platillo típico de estas fechas? Y yo le voy a decir de Campeche. Sí, usualmente colocan el mole, que creo yo que puede ser el primordial, el mole, el arroz también, son probablemente los que más se utilizan en Jalisco, en los altares de muertos. Para estas fechas se hace específicamente mole. Sí, se utiliza más, creo yo. No quiere decir que en todas las poblaciones sea la costumbre, pero por lo menos uno que es de la zona, por ejemplo, cercana a Guadalajara, probablemente es lo que más utilizamos, colocar en el altar, las mole. Ofrendas, el mole, el arroz, creo yo que son los más usuales. Por ejemplo, yo que soy de Campeche, bueno, allá la tradición es que para el día de hoy, ahorita todos los campechanos allá están comiendo el pibipollo. El pibipollo, que es un tamal grande hecho, bueno, obviamente con masa y partecitas de pollo, y tiene un col que le dicen ellos, que viene siendo como una masita muy, muy especial, y lo llenan y lo envuelven en hojas de plátano y lo entierran. Le hacen huecos como si fuera cochinita pibil. Creo que por eso también viene el pibipollo. Y el otro es cochinita pibil. Que son nombres mayas, ¿no? Y pues hoy y mañana todo el día ellos comen pibipollos. Y tiene también el porqué, nada más que ahorita no recuerdo exactamente, pero la hoja, lo que significa, creo que lo que cubre, creo que es la manta de Cristo, la sábana santa, y todo, o sea, todo tiene un porqué, se los debo, para la próxima me voy a informar más, pero sí tiene lo que significa el col, lo que significa el pollo, todo tiene todos los ingredientes y todo lo que lleva tienen un porqué, una razón que van muy de acorde con lo que viene siendo pues las cosas espirituales o de Cristo, ¿no? Voy a leerles un poquito aquí de esta información, me parece muy interesante. Dice: el sincretismo y la ofrenda. El altar u ofrenda es el corazón del Día de Muertos. Combina símbolos prehispánicos y cristianos en México. La flor de cempasúchil que guía las almas con su color y aroma. Las velas iluminan el camino. Comida y la bebida, lo que más disfrutaban los difuntos en vida. El pan de muertos y calavera, elementos que surgieron en la época colonial, incluso la famosa ofrenda de 7 niveles. Refleja esta mezcla. Antes eran 9 por los niveles del Mictlán, que era el origen mesoamericano. Ya cuando llegaron los españoles ya cambió un poquito el significado, pero sigue siendo casi el mismo, simplemente se acortó. Pero se adoptaron al simbolismo cristiano del número 7 en el Mictlán, que era 9 niveles. Ellos consideraban 9 cielos o 9 etapas para llegar al origen, ¿no? En la evolución moderna, hablando del Día de Muertos, de lo que significa Día de Muertos o de cómo se celebra en México, ¿no? Dice: tras la Revolución Mexicana, el Estado promovió el Día de Muertos como símbolo nacional, reforzando su identidad frente a influencias extranjeras como el Halloween. Hoy la celebración incluye altares domésticos, visitas a cementerios, música, comida típica y expresiones artísticas como las calaveritas literarias y las catrinas.
creadas por José Guadalupe Posada como crítica social, la Catrina, pero la calaverita literaria es una especie de versos en los que se le hace referente a alguna persona, sátira, ¿no? O algo, sí, un poco sátira. De sátira, ¿no? Entonces también son típicas del Día de Muertos, de la celebración del Día de Muertos. Sí. Y algo también muy importante, en diferencia del Halloween, está en México. Dice reconocimiento internacional. En 2003, la UNESCO declaró el Día de Muertos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y espiritual. Actualmente se celebra en todo México y en comunidades mexicanas en el extranjero, adaptándose a contextos urbanos y globales sin perder su esencia, honrar la memoria y celebración de la vida, porque era esa continuidad, ¿no? Como dijimos antes, en los pueblos mesoamericanos, ellos no creían que al partir de este mundo terminaba la vida ahí. Ellos sabían y creían en que era simplemente una etapa, un paso a la siguiente etapa. Y lo seguimos creyendo así, ¿no? Creemos nosotros así. A la vida eterna. Ahí. Claro. Entonces, y que al morir aquí, muere nuestro cuerpo. El cuerpo físico, pero, el cuerpo físico, pero el alma sale y sigue con la vida eterna. Dependiendo también, o sea, a dónde nos vamos a ir de lo que hagamos. Bueno, pero eso que dijo usted muy bien, ahora yo les voy a decir de los altares, porque ya dijo usted que tenía 9 niveles, y luego fueron 7 niveles. Y esos 7 los pueden dividir en 3 niveles. Y aquí yo encontré que dice información que dice de los altares, pueden tener 3 niveles o más, pero siempre los vas a dividir en 3. Con la finalidad y la razón. La finalidad y la razón es porque representan el cielo o el paraíso, el purgatorio, que viene siendo la parte de segunda, y el mundo en el que vivimos. O sea, aunque tengan muchos niveles, siempre tú los vas a dividir los niveles en 3. En 3. El cielo, purgatorio y lo que representa el mundo en el que vivimos. Y la parte más alta, pues obviamente representaría el cielo, el paraíso, y arriba van las imágenes de Dios, de Cristo, y luego en la parte del medio vendría la imagen de la Virgen María en todas las advocaciones que las tengamos. Porque a veces tenemos que a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, en todas las pueden poner ahí. O todos los diseños de la Virgen pueden ser en bulto, pueden ser en imagen, como la tengamos, chicas, grandes, pero van ahí en el segundo nivel. Y luego después, todas las imágenes de los santos y los ángeles, pues esta parte representan también, ellos también forman parte del cielo, los santos y los ángeles, entonces van en la parte después de donde va la Virgen, ya pusimos, vienen ellos. Y entonces ya más abajo pondríamos lo que viene siendo las fotos de nuestros difuntos, la comida que hablábamos del pan y todo esto que les ponemos, las frutas y todo lo que el difunto le gustaba, como es la tradición, ¿no? Todo eso, manzanas son también aceptadas, todo lo que le quieramos poner. Y luego ya vendría el incienso, las velas. Siempre las velas van como arriba, así como lo decía hace ratito, si son velas de la primera comunión que están benditas y todo eso, siempre las pueden poner en todos los niveles. Eso sería un altar católico, un altar que no es un altar como pagano. Porque los altares paganos muchas veces, ¿qué hacen? Que ponen a la muerte arriba. Y ya se convierte en altar pagano porque no es lo que se está celebrando. ¿Cómo vas a poner primero la muerte si es primero Dios? Porque la muerte, pues, que no estamos celebrando a ella. Sí, como dice aquí, estamos celebrando la vida. La vida después de la muerte. Entonces, espero, amigos, que les haya esta información que les dimos del Halloween,
pues nos fuimos un poquito rápido porque ustedes saben que este programa, si nos extendemos, que tenemos mucho para extendernos, pero no lo podemos hacer tan largo, ya sería como para otro programa, pero también les quisimos hablar un poquito de cada uno de lo que es el significado y lo que representa el Halloween, lo que representa ahora el Día de Muertos y por qué lo celebramos, sus inicios, su tradición y todo esto. Y ahora vamos a hablar de nuestras propias vivencias o experiencias que hemos tenido con lo espiritual, en el mundo espiritual o lo paranormal. A ver, aquí don Sergio me viene a contar varias historias que le han pasado a él, que ya me las estuvo diciendo una, ¿no? Me dijo por teléfono que le pasó algo en la iglesia y yo también quiero comentar acerca de eso. Bueno, en lo espiritual, en la iglesia, sí me tocó ver, fue algo extraño, curioso, porque ya les he comentado antes en podcast aquí con Juanita, con San Juanita. El año pasado fue, ¿no? Sí, en donde hablamos de los libros, ¿no? De nuestros libros. Pero hicimos un programa también. Sí, de lo paranormal, cosas extrañas, ¿no? Sí. En ese tiempo probablemente había mucha sensibilidad en cuestiones espirituales y extrafísicas, paranormales. Y yo en una ocasión fuimos mi esposa y yo a la iglesia, ahí en Aurora, y estaba oficiando un padre de origen salvadoreño. Él se estaba despidiendo porque lo iban a mover a otra iglesia, lo habían comisionado hacia otra iglesia. Entonces él se estaba despidiendo de la feligresía. Supongo yo que estaba tan emocionado el hombre porque se le notaba, ¿no? Esas... el contenerse, ¿no? En sus palabras al hablar, que no se le salieran las lágrimas, pero estaba expresándose muy bien de la comunidad, de la feligresía, diciendo que los iba a extrañar y todo. Y de pronto empiezo yo a ver sobre su cabeza, unos 30 centímetros arriba de su cabeza, un hilo de plata, muy brillante, muy bonito. Entonces yo inmediatamente, mi pensamiento fue el Espíritu Santo, ¿no? Lo está inspirando al hombre a hablar lo que está diciendo, porque habló muy bonito, le digo. O sea, le tocó el corazón a la mayoría. Sí, a la mayoría, creo yo. ¿Y a usted también? Pero fue algo curioso porque era hermoso, era brillante, era así como haciendo esto, pero yo casi hasta podía percibir como una especie de zumbido, como sonido así muy curioso. ¿Y usted estaba retirado o estaba cerca? Yo estaría serían unos 20 metros quizá, más o menos, 20 metros de donde él estaba, creo yo, más o menos, porque estábamos más o menos a la mitad entre las bancas que van hacia abajo, las filas y el altar allá. Y donde él estaba, y nosotros más o menos en medio. Entonces yo calculo unos 20 metros más o menos de distancia, 18 metros de él. Pero lo veía yo perfecto y lo vi por lo menos durante unos 4 minutos. Yo pienso por lo menos el rato que él estuvo hablando, despidiéndose y diciendo eso, por lo menos fueron 4 o 5 minutos. Oiga, y le comenté yo a mi esposa y ella no lo veía. Dije, mira, le dije, ¿ves el hilo de plata sobre la cabeza del sacerdote? Y me dijo, no, yo no veo nada. Y yo lo estaba viendo perfecto, o sea, lo tengo perfectamente grabado. Eso fue un momento súper extraordinario y extraño, ¿no? ¿Y sabe curioso. qué pasa, don Sergio? Que a veces muchos de nuestros sacerdotes, en realidad es su vocación. Tienen una vocación que nacieron para ser sacerdotes, es que es muy difícil el mundo también del sacerdote, y ellos traen esa espiritualidad porque Dios los inspira de alguna forma, y además usted es muy espiritual y siempre está como viendo esas cosas que no mucha gente podemos ver o podemos percibir. Sí, me sucedió otra también, si me permite contarla. Sí, claro, creo adelante. Que ya la conté antes, pero fue también en esas épocas. Ajá. Por esa sensibilidad y estaba yo en mi trabajo, ¿no? Estaba trabajando normal, había un compañero de trabajo a mi lado derecho, otro atrás de mí. Sí. Eran 4 computadoras, pero solo 3 estábamos ocupando, en una no había nadie. Entonces, 3 días antes había fallecido una tía de mi esposa en Guadalajara y le avisaron a ella pues que había fallecido la tía Carmen y mi esposa andaba triste en esos días. Sí. Y
3 días después de esa noticia, ahí en el trabajo, le digo, empecé de pronto a ver con el rabillo del ojo izquierdo, a mi lado izquierdo, como muchos pequeños orbes, como muchos puntitos de luz muy brillantes, moviéndose así. Entonces yo pensé que era cansancio ocular, ¿no? Por la pantalla, porque a veces sucede eso, como que ve uno puntitos de luz así de pronto moviéndose, ¿no? Y yo pensé eso, dije probablemente cansancio ocular, y me volteé hacia el otro lado a ver si hacia allá seguía viendo yo, y acá no veía nada. Entonces dije, no, entonces no es, porque si fueron mis ojos lo seguiría viendo en donde quiera, si es cansancio en mis ojos. Entonces volteé de nuevo así y lo sigo viendo acá, pero ya eran más. Entonces eran miles, cientos, no sé, de puntitos muy brillantes, jugueteando así, moviéndose, y empiezan a formar el contorno de una persona. Y forman el contorno de una mujer corpulenta, más o menos de la altura de los brazos hacia arriba. O sea, yo veía el torso nada más. Y lo forman así con una especie de línea, así gruesecita, pero de los colores del arco iris, pero formado por los puntitos de luz fueron cogiendo color. Algunos, unos blancos, otros verdes, rojo, amarillo, etcétera. Entonces yo estaba súper sorprendido y volteé a ver si mis compañeros veían lo que yo estaba viendo, pero ellos seguían en su trabajo como si nada, los dos. Entonces yo dije, qué curioso, y de pronto siento, ¿no? Acá en la mente y aquí, una voz, y me dice, no tengas miedo, soy Carmen. Entonces cuando dijo eso, yo dije, la tía Carmen. Y dijo, solo quiero que Ricardo sepa que estoy bien, que no se preocupe. Dice, mis hermanas están aquí conmigo también y estamos bien. Y y eran 2 hermanas más que tenían ellos, mi suegro, eran ellos y las 3 hermanas. Entonces supe yo pues que era ella y que me estaba dando un mensaje para mi suegro, ¿no? Sí. Entonces, yo mentalmente le dije, sí, tía, está bien, yo le digo. Y luego la percibo, que se empieza a ir ella y él se empieza a difuminar la figura y ella se va agarrando el pelo y dice, ¿cómo extraño mi peineta? Dice, ojalá y Ricardo la guarde como recuerdo. Entonces ya cuando le conté a mi esposa la historia, al llegar a casa, como que no me creían mucho mi hija y ellos, mis hijos y ella, pero cuando ya mencioné lo de la peineta, mi esposa ahí me creyó porque dices algo que tú no podías saber. Y le digo, ¿qué? Dice, es que mi tía efectivamente usaba una peineta para peinarse. No le gustaban los cepillos ni los peines porque decía que le jalaban el pelo. Entonces ella tenía una peineta de esas españolas desdentada, de esas antiguas, y con esa se peinaba. Ahí me creyó ella de que me sucedió en realidad. Entonces ya cuando le dimos el mensaje a mi suegro por la tarde, le telefoneamos y le conté. Ahí me di cuenta de por qué le daban ese mensaje, ¿no? El espíritu de la tía, el alma Yaida, de que él traía ese peso cargando, de que había tenido que decidir, de que si le daba de nuevo el paro respiratorio del cual habían revivido, ¿no? Resucitado prácticamente, vuelto a la vida, que qué pasaba, si la dejaban ir o no. Dijo él, si es su tiempo, pues le tocaba ya, ¿no? Entonces yo pienso que él cargaba con eso y la tía, ese espíritu, le permiten venir a dar ese mensaje y decir, quiero que mi hermano esté tranquilo, ¿no? Que no sienta culpa. Y ahí comprendí yo de por qué el mensaje, pero fue algo extraordinario también que me pasó. Y usted pregunta, ¿por qué piensa que a usted le pasan estas cosas? Desde niño me han sucedido y hasta la fecha me siguen pasando. Hace 2, 3 días todavía me pasa de nuevo algo extraordinario, cosas raras. O sea, seguido veo lo que le llaman entidades sombra. Las veo con mucha frecuencia, muchas cosas. ¿Pero esos son extrañas. almas que vienen o se cree, algunos dicen que pueden ser espíritus de personas, ¿no? Ya fallecidas, pero que no se han ido y que andan por ahí vagando, que no se han podido ir por X razón. Ver. Y me toca verlas, hasta 4 o 5 juntas he visto. ¿Pero no le da miedo? No, porque no hay intención de hacerme daño, ni siento yo negativo en ellas, sino solo observan con curiosidad
pero no hace nada. Pero o sea, las no hay ve intención como de hacer daño. físicamente, como una persona. Físicamente, Es como o si fuera una silueta formada por humo negro denso, súper oscuro y con muchos puntitos brillantes también, pero semitransparente, como 60% de transparencia, entonces uno puede ver a través de ellas y por ahí andan en muchos lados. Me imagino que mucha gente las ha visto. Entonces usted pues tiene ese gran don, porque los dones pues son regalos de Dios. Usted tiene ese regalo de Dios, pero usted no lo ha explotado al máximo su don. No ha querido por miedo. ¿Por qué? O sea, usted, porque ya ve que mucha gente luego se pone a investigar, a estudiar y a que el don no se le vaya. Y se lo digo por mí, que yo ahorita voy a contarles también, pero usted... Sí, hay cosas que uno prefiere no moverlas o las cierra. Por ejemplo, antes tenía sueños de alguien que iba a fallecer 2-3 días antes de que se fueran y esa parte la cerré porque no me gustaba. Entonces vi de 2 familiares, ¿no? De cuándo iban a fallecer y la manera, y así sucedió. Entonces esa parte la cerré, no me gustó. Pero la otra la tengo abierta, la percepción, entonces capto muchas cosas. Alguna vez, en algún futuro, haremos uno donde hablemos también de los ovnis, ¿no? De que ya hemos hablado, porque los veo veo muchas cosas extrañas con mucha frecuencia, pero eso es otro tema, ¿no? Ahorita eso de los zombies. De los ovnis. De los ovnis. Yo tengo algo que contar de los ovnis, pero lo dejamos para otro tema que vamos a hablar de los ovnis. Yo he visto uno y me han contado de otro, entonces 2 están fuertes. Sí, no sé si se los contamos ahora o lo dejamos para No, para otra, porque tengo tengo videos y fotografías también, y entonces las podemos mostrar. Pero creo yo que está ligado todo, o sea, lo paranormal, lo espiritual y lo ovni, lo extraterrestre, como le quieran llamar, lo más allá de nuestro planeta está ligado todo, creo yo. Claro que sí, y hoy nos estamos enfocando más en lo espiritual. Sí, en lo espiritual. Y yo le quiero decir pues que yo me identifico mucho con usted, porque también soy así, nacimos con este don, con este gran pues regalo de Dios, este don que nos dio Dios. No sabemos por qué. Sí, es curioso. ¿Por qué podemos nacer? A veces decimos son regalos de Dios, también mucha gente lo interpreta como que genética, si algún familiar, un ancestro tuyo era curandero o hacía algo, lo vas a heredar de cierta manera. Y naces con esta facultad, esta capacidad, este don. Pero yo quiero pensar la que son sensibilidad y la vivencia. Sí, ¿verdad? La sensibilidad y la vivencia se heredan en el ADN, va en la sangre. Porque yo también nací con este don y también desde niña he visto tantas cosas paranormales y también he visto tanto espiritual. De hecho, he visto portales. Y sé dónde está un portal aquí en Denver. Sí, yo también. Me ha impactado muchísimo. Se lo comenté a mi esposo, pero como él a veces no cree mucho, ni caso me hace. Pero son portales que solamente personas que tenemos este don los podemos calcular, ver. No ver porque no se ven, no sino se ve. Sentirlos, la sensación. Sí, a mí me ha sucedido 3 veces. En una de ellas, afortunadamente, mi hija iba conmigo y fue testigo. Entonces tengo a alguien que ¿Qué le pasó? que lo vivió también. Ahí pueden pensar lo que quieran, ¿ok? Son libres porque nadie los está obligando a creer. Uno simplemente y si no nos gusta lo que estamos sus hablando, vivencias, pues ¿no? que le cambien, ¿no? Sí, O sea, no cuenta, necesariamente necesitan estar aquí viendo, ¿no? Uno cuenta sus vivencias, ¿no? Parece, pero exacto. Es curioso. No sé si a alguien le ha pasado en ese mismo punto. En el freeway de Aurora, en la vía rápida que viene de Aurora en el 225, hay una parte donde da una curva antes de llegar a la salida hacia Denver, a unirse con el 25, y por ahí a la altura de un club de golf que está ahí, por ahí hay uno donde suceden cosas extra normales o extraordinarias o raras. A mí ya en 2 ocasiones, algo así. En 2 ocasiones ya me había sucedido de ir en la noche viajando de Aurora, por esa carretera para irme hacia el lado de Lone Tree o de Greenwood Village. Y de pronto veía en el espejo retrovisor las luces de un auto.
y venía pegándoseme demasiado, como de esos tailgating que le llaman, tailgating, sí, hacia Greenwood Village. Ahí es donde está uno que yo he visto. Pues ese no está. Lo he visto, que lo he sentido. Es en Greenwood Village. Pues ese está ahí cerquita. Aquí en Denver, Colorado. Entonces ya yo dije, me viene presionando, ¿no? Queriendo que acelere. Dije, pero no lo voy a hacer, me voy a quitar al carril del lado derecho y que me pase. Entonces me moví yo hacia el lado derecho y dije, me va a pasar por la izquierda. Y ya volteo y veo hacia la izquierda y ya no lo veo en el espejo retrovisor. Me fijo en el de arriba y nada, en el lado derecho nada. Entonces volteé totalmente la cabeza para verlo y no había nada, absolutamente nada. Entonces pues ya yo seguí avanzando y el auto desapareció prácticamente ahí. Tiempo después me sucedió exactamente en el mismo punto y lo mismo, pero era una camioneta grande. Y lo mismo. En la tercera ocasión, afortunadamente ya iba mi hija con ella y conmigo, y yo le iba contando. Le digo, ya nos vamos acercando al punto. Ay, qué miedo. Yo le llamo ¿cómo le dije a ella? Dije, ya nos vamos acercando al punto interdimensional, creo, le dije yo, si no mal recuerdo. Sí podría ser, sí. Y nos sucede exactamente lo mismo, un auto, las luces, presionándonos y le digo, mira, ahí viene un latoso ahí otra vez queriéndonos presionar a que acelere uno, ¿no? Y se quite uno algo. Y exactamente como lo describí antes nos pasó ahí y ella voltea y dice, no está. Y le digo, ¿cómo que no está? Dice, no, ya no está, ya desapareció. Voltea ella la cabeza, volteo yo y nada tampoco otra vez. O sea, 3 veces en el mismo punto y la misma. Pero exactamente dónde, a ver. Va uno. Porque yo conozco por esa área un poco también. Hay un hacia el lado izquierdo está el dam del Cherry Creek, el Cherry Creek Dam, y al lado derecho está un campo de golf. Entonces hay una curvita ahí justo en está al lado derecho ese muro de ese campo de golf. Y ahí justo donde va uno dando esa curva para llegar a lo que es Yale, si no mal recuerdo, la calle, o Yosemite, algo así, Yosemite me parece. Sí. Pues ahí justo antes, 300, 400 metros antes de llegar a Yosemite, pero en esa curvita donde está ese campo de golf. Ahí está. Porque en Greenwood Village. Ese portal interdimensional. Ese es el portal. No sé si pertenece a Greenwood Village esa zona ya, pero es para llegar hacia Greenwood Village. Después de dar la curva hacia el 25 con rumbo sur hacia Castle Rock, ahí está Greenwood Village. Entonces no sé si pertenece a la misma zona de Greenwood Village. Puede ser. En Greenwood Village es una ciudad o cómo se dice? Es una ciudad, sí. Es ciudad, era separada y se juntó ya con los demás. Yo trabajé ahí muchos años, hace mucho tiempo, y regresé en 3 ocasiones a ese mismo lugar. Y ese mismo lugar me abrió un portal tan grande que marcó mucho mi vida. Pero ya eso es otro, para luego se los contamos porque nada más quiero decirles que sí le creo porque yo viví también algo, no parecido así que se vinieron carros, sino algo más profundo y que impactó mucho mi vida, pero siempre fue en ese mismo lugar. Yo terminé entendiendo que todas las veces que yo regresé, abría ese portal. Se abría, porque las 3 veces me pasó exactamente lo mismo. Sí. Que ahorita no estoy preparada para contarlo, pero algún día lo contaré y es fuerte. Entonces yo digo, yo no vuelvo a poner un pie ahí porque no quiero que se vuelva a abrir ese portal, no quiero abrirlo porque es un poquito fuerte. Pero bueno, ya se los contaré otra vez cuando esté lista para sacar esto. Pero regresando al tema de lo espiritual, déjeme le cuento que somos muy sensibles. Usted lo acaba de decir, es una persona muy espiritual. Yo también me considero una persona muy espiritual. Cada vez que vamos a la iglesia, bueno, en mi caso yo voy a hablar de mí, cada vez que estamos en la misa, yo lloro, me da por llorar. Y hay algo, y siempre yo digo, hoy no voy a llorar, pero voy así con la firme decisión. Hoy no voy a llorar porque me da pena que yo estoy con los lagrimones y la gente me mira, yo estoy limpia, y entonces yo digo, me están mirando, aunque no lo vean, a lo mejor yo siento que me ven, entonces me da pena y digo, yo voy y digo, hoy no quiero llorar, no voy a llorar.
y como que alguien me dice, pues ibas a llorar, o es Dios, es el Espíritu Santo que te llena, que te llega el alma, es el Espíritu, es tu alma que recibe al Espíritu Santo. Y busqué información acerca de eso porque digo, es que a mí me pasa cada domingo. Cada domingo lloro. Entonces, la información que encontré es que no debe de sentir uno miedo, ni mucho menos pena de sentir esto, porque es tu alma, tu espíritu, tu alma que se está conectando, porque ahí está Dios sacramental vivo. Sí. Entonces está inspirada, está recibiendo el Espíritu. Entonces las lágrimas que te salen, porque son lagrimones que no paro, son, así lo decía la información que agarré, son diamantes para ofrecérselos a Dios. Se convierten en diamantes para que se los demos a la Virgen, a Dios, porque vienen esas lágrimas en ese momento tan espiritual y tan profundo de fe, salen no de tus ojos, obviamente salen de tus ojos, pero vienen del alma. Vienen de la profundidad del alma. Entonces, a mí me sucedía también ahí en la iglesia de sentir la energía de las personas. Cuando daba uno el saludo de paz, yo sentía la energía de las personas y algunas, no sé si traían la energía un poco baja, pero me quitaban energía a mí. Entonces me hacían sentir muy cansado en ocasiones cuando... Era como si te jalan energía y te quitan fuerza. Sí, es que usted me lo llegó puede a suceder sentir. bastante. Son los vampiros, ¿cómo les dicen? Energéticos. Vampiros energéticos. También. Yo, por ejemplo, el otro día le estaba contando a mi esposo algo que me pasó, que creo que también ya se lo platiqué en otro programa, hace 2 años que hicimos el programa, 1 año. ¿El año pasado fue el año pasado, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, pues no sé si lo comenté, pues hay que volverlo a ver, a checar ese programa del año pasado, pero si no, yo le estaba comentando a mi esposo que cuando se trae una persona esto, lo espiritual, ya ve que la Iglesia Católica dice que no consultemos espiritistas, cosas así, porque abremos portales o abremos cosas malas que no queremos, ¿verdad? Y luego para cerrarlos. Pero le estaba yo diciendo a mi esposo, y como nosotros que ya traemos ese don natural, sí, lo traen. ¿Qué podemos? Hay que canalizarlo para hacer el bien, para hacer un bien. Si ya tenemos el don, hay que canalizarlo, pero yo, al igual que usted, soy un poquito cobarde, soy un poquito miedosa y también como que muchas veces lo he querido como que ya no, o sea, también lo he perdido. Lo he ido perdiendo porque me he vuelto mundana. Siempre digo, me he vuelto mundana, o no sé cómo lo pueden decir, pero se ha ido porque a veces uno deja de hacer los sacramentos, las cosas como debe de ser. Entonces, poco a poco lo espiritual se te va yendo. Pero está ahí, pues, solamente que se duerme, como vamos a decirlo así, ¿no? Como que se duerme o no lo... Sí, se duerme, no se va totalmente, sino se duerme. Entonces yo le comentaba a mi esposo de un caso que me pasó ya tiene muchos años, bueno, varios años, no sé si mi prima vaya a ver este programa y no me va a dejar mentir, pero ya lo comenté, que ella llegó muy mala, muy mal. Me habló que iban para mi casa y yo le dije que que ahí estaba, esto ya tiene muchos años. Y llegó, pero mal lo que usted puede, mal, llorando, mal, hecho un mar de lágrimas y diciendo cosas que ya no quería vivir, cosas así. ¿No? Y entonces, para mi buena suerte, estaba otra prima ahí en la casa. Y llega ella muy mal, yo la veo y me asusto y le digo, ¿pero qué tienes? Y ya la empezamos a consolar, a que nos contara. Y yo me asusté tanto que dije, no, ¿sabes qué? Que ahora dicen que no es bueno hacerlo. Yo en ese tiempo, pues yo lo seguía haciendo. ¿Por qué lo hacía? Porque es lo que la cultura, ¿no? Nuestros padres no la heredan, tus abuelitos a los papás y los papás a los hijos, y así va la cadenita. Sí. Porque en los pueblos de antes no había médicos,
los pueblos pobres, ellos se curaban con hierbas, Sí. con lo que tuvieran. Entonces el huevo no lo veían como que era algo malo, sino lo veían como parte de lo que formaba sanar a una persona. Sí, absorber la energía mala. Y eso es la función del huevo, porque el huevo es una célula que es lo que hace absorber. Bueno, pues yo, como a mí, eso fue lo que yo veía de mis abuelitos y de mis papás y de mi mamá y que hacían con nosotros, pues yo también lo aprendí a hacer. Y yo le dije, no te apures, te voy a pasar un huevo. O cosa que ahorita ya no lo hacemos porque por lo mismo de la iglesia nos está diciendo que es malo y que no es qué. Pero también depende con qué intenciones lo vas a hacer. Pero bueno, ya para estar bien con las cosas hay que mejor no hacerlo. Pero bueno, yo en ese momento lo hice. Y le pasé el huevo, la barrí, como luego decimos, o como dicen los americanos. La limpió, limpieza. ¿No? Sí, la limpié. Robin, limpieza energética. Entonces ya, ella, después de que hice eso, don Sergio, lo eché en agua y ya cuando lo estaba poniendo en un vaso con agua, sentí ganas de vomitar. Y de vomitar. Absorbió la energía. Y me fui al baño de mi cuarto, que tenía un baño en mi cuarto, y vomité. Pero lo que vomité fue oscuro, negro, una cosa negra, fea. Y lo saqué, ya me sentí bien. Y cuando regreso a la sala, mi prima era otra. Se le quitó a ella. Era una mujer tan contenta y a risa y risa y que tenía mucha hambre y que quiero comer y todo. Es que esto sí que estuvo como para que la hubiéramos filmado, verla de cómo llegó y después cómo reaccionó. Su reacción era completamente otra. ¿Qué pasó ahí? Que yo siento que yo me preocupé tanto, le pedí a través de la oración a Dios. Porque no es es las oraciones las que hacen claro, sí. las que hacen el trabajo. Las que hacen el trabajo. Es la oración, no importa el objeto, es la fe que tú le estás poniendo de querer sanar a una persona o a alguien que estás viendo que está mal. Y yo quiero verlo así. Y pues bueno, esto se los quería comentar porque sí pasó y fue algo que en realidad pues hasta la fecha no le encuentro la explicación, como muchas tantas cosas que me han pasado y que he visto y que he dicho y que he hecho y que todo. ¿No le ha sucedido que muchas veces llega uno como a dudar, como que dice uno, o sucedió en realidad o me estoy volviendo loquito, que no? Porque son cosas tan extrañas y como no le suceden a todo mundo, uno piensa de que o está uno disvariando o que no llega uno a dudar, pero realmente pues sí, hay muchísimas cosas que suceden. Por ejemplo, en ocasiones, ¿no? Hablamos del ángel de la guarda, ¿no? De los guías espirituales que lo van cuidando a uno o algo así. Y y yo recuerdo manejando en bastantes ocasiones que me ha tocado que voy manejando y de pronto algo, una voz interior así me habla, pero fuerte, y me dice, cuidado, se te va a atravesar. Y freno, yo bajo velocidad y de pronto se me mete un auto que si no hubiera frenado, ¿no? Por esa voz, ese aviso, hubiera chocado, le hubiera pegado atrás o X, ¿no? Entonces, me ha sucedido así en ocasiones también. Y son nuestros ángeles. Tipo de cosas. A mí me pasó algo así parecido, pero no fue que me susurraran al oído nada, sino que... No, es en la mente, es como telepatía, como si fuera algo telepático. Sí, pues me pasó cuando lo del libro del ángel que escribí, que alguien me dijo, ¿por qué no escribes de un ángel? Y luego yo digo, pero de un ángel, ¿yo qué voy a escribir? Y rápido se me vinieron las ideas y es cuando empecé a escribir el libro del ángel. Solo mentalmente. Algo aquí, pero me pasó también en una autopista. Ya hace años, creo que ya también lo comenté, cuando estaba mi hijo Carlitos, que ahorita tiene 23 años, tenía pues meses. O sea, ya pues, hace ya 22, 20, ya tiempo. Y fuimos a visitar a mi mamá porque vivían en Aurora. Mis papás en ese tiempo vivían aquí y pues mi mamita pues ya falleció, ¿verdad? Ya está con Dios, pero en esa época ellos vivían en Aurora, Colorado, y nosotros cada semana íbamos a visitarlo, cada fin de semana, visitarlos, y aprovechábamos para ir a comprar a Walmart, hacer nuestra compra de la semana, porque estaba cerca.
Sí sabe de cuál Walmart le estoy hablando. Que está cerca es por el 70. No Sí. sé si todavía esté. Pues no sé, yo creo que tengo años no que yo recuerdo. ya no voy por ahí, por esos rumbos. Pero en esa época, pues sí íbamos. No del 70, el 25, ¿cómo se llama? Por allá, era en Aurora, Colorado. Ajá. Y íbamos. Sí, está el 225 y el 70 más hacia el... Ajá, entonces por ahí había un Walmart. Bueno, nosotros íbamos. Esa ocasión yo llevaba pues con mi ex marido a mis 3 niños y el bebé. Y ya regresábamos, era frío y era como para estas fechas. Perdón, regresábamos y a media freeway agarramos el 25 porque vivíamos más al sur y íbamos todo el 25 y pues se paró el carro de repente. Dejó de funcionar en medio de la autopista. Y el afuera el frío. Y mi ex marido sin teléfono, sin el celular, porque lo había olvidado en la casa. Y yo en esa época yo no tenía celular. Apenas empezaban, creo, los celulares. Entonces no tenía celular. Y él sí tenía. Y yo no, pues, ¿cómo íbamos a hablar que estábamos ahí tirados en media autopista y con el friazo? Lo que yo hice fue rezar y empecé a rezar a la Virgen de San Juan de los Lagos, porque pues como saben ustedes, mi virgencita San Juanita. De San Juanita, mi nombre. Entonces le empecé a rezar que por favor, le pedía yo, mándanos, madre mía, una grúa, así con estas palabras y tal cual, mándanos, madre mía, una grúa, por favor, porque aquí, pues, ¿quién nos va a auxiliar? Y aquí con el bebé, y de pronto va a caer más la noche y el frío, y cómo, y ¿a quién le avisamos? Si trajéramos celular, pues le avisábamos a alguien o que venga una grúa, pero ¿cómo le vamos a hacer? Estaba yo rece y rece. Don Sergio y público que nos está viendo, no me lo van a creer, pero en menos de 5 minutos se desvió y se pegó detrás de nosotros una grúa. Y nos dice el Señor, porque esto es lo insólito. Dice el Señor, real. Dice, era un hispano y nos dice, es que yo no sé cómo vine a parar aquí, porque yo no iba a pasar por aquí, pero algo me trajo hasta acá y nosotros nos quedamos así, yo, madre mía, fuiste tú. O sea, yo sentí enseguida que fue ella y rápido nos subió a su grúa, a mí y a los niños y ya subió el carro y ahí vamos todos otra vez. Sí nos cobró, porque obviamente en ese tiempo nos cobró $50, que no era mucho tanto, pero pues era algo. Ahorita ya no es nada, pero en ese entonces sí era. Pero nos llevó a la casa sanos y salvos. Y la acción del rezo, de creer, de poner la fe en algo, en tu Virgen, en lo que tú creas. Y esa es una historia que ya se quedó para la historia, ahora sí, valga la redundancia, y que siempre ha estado, que se las cuento a mis hijos, y pues que tenemos que tener nuestra fe bien puesta en algo. Sí. Sí, luego de lo paranormal, pues uno que es de pueblito, ¿no? Como que está uno acostumbrado a todo eso, porque cantidad de cosas extraordinarias que suceden, no sé por qué, pero en las zonas rurales parece que suceden más. No sé si porque tiene uno esa apertura, porque desde niño lo enseñan a uno a entender tanto como esta transición de la que hablamos hoy en día, del Día de Muertos, ¿no? Entre la transición entre la vida y la muerte. He contado antes que mi madre, a mi hermano y a mí, el más chico, como éramos los más pequeños, ella solía, cuando todavía vivía, solía rezar los rosarios cuando alguien fallecía en el pueblo, los novenarios. Entonces cargaba con nosotros siempre, con el más pequeño y conmigo. Entonces siempre andábamos con ella acompañándola a esos lugares. Entonces uno estaba totalmente acostumbrado a eso, a ese convivir con el tema de la transición, ¿no? De la vida a la muerte y eso. Y recuerdo en una ocasión, en una casa de una señora muy conocida, porque ella solía sobar a la gente, le llamaban la sobadora, ¿no? Sobadora sí, del pueblo, ¿no? Que cuando alguien sufría susto, tenía empacho o algo, pues iba uno ahí con ella, también ¿no? Eran los sobadores. Sobadora.
pues así ella, esta señora, doña Vicenta. Entonces, falleció un hijo de él, de ella, Ajá. Benjamín. Y estábamos en el sepelio, recuerdo, estaban rezando el rosario, el novenario, y estábamos ahí, pues bastantes chamacos también chiquillos. Y ándele que de pronto el cadáver se endereza, o sea, lo tenían en el ataúd, pero estaba abierto. Y de pronto se endereza el cadáver y abren los ojos. Entonces la corredera de gente, grite, asustados, ¿no? Dios y todo, mío, y pues qué nosotros los niños igual, ¿no? Salir corriendo asustados y pues ya la mamá dice, ay, mi hijo que se quiso despedir de mí, verme por última vez, porque creo que ella no estaba en ese momento cuando él falleció, ella andaba afuera por X razón. Ajá. Ya cuando ella regresó, pues ya lo encontró difunto al pobre, ¿no? Entonces, esa es otra anécdota, quizá no paranormal, sino física, por cuestiones de cómo se tensan los músculos, ¿no? Dicen el rictus rigor mortis, le llaman, si no mal recuerdo. Y pues se enderezó y nos pegó ese susto también. Entonces, muchas historias de ese tipo en ese pueblito, como el escuchar la Llorona, la carreta de la muerte, o sea, cosas de ese tipo. Cosas tremendas. Y le digo, uno desde niño viene uno acostumbrado así de sus pueblitos de origen, ¿no? Porque curiosamente se dan mucho esas cosas espirituales y paranormales. Allá se dan Extraño. mucho, es cierto, cada cosa que nos pasa. Creo que también ya les platiqué lo del que me pasó en la iglesia, en una iglesia. Sí, creo que lo conté, ¿no? Lo No de recuerdo. que mi abuelita nos llevó a la iglesia, me llevó a la creo que sí ya se los conté, pero si no se los cuento rapidito. Mi abuelita era la encargada de la iglesia de nuestra colonia. Ya le dicen colonias, pero son pueblitos muy chiquitos. Entonces, mis abuelitos eran los encargados y en esa ocasión mi abuelita me dice, mija, se me quedó la Biblia en la iglesia. En esa época, pues yo tendría unos 11, 12, 13 años por ahí, más o menos. Y ya iba, me dice, acompáñeme a ir a traerla. Y yo, ay, abuelita, pero es que ya va a caer la noche. Y sí no estaba tan retirado, pero yo de niña sí lo veía muy retirado. Y el de la casa de ellos, de nosotros, a la iglesia. Y en esa época, pues era una iglesia, un templo chiquito, muy humilde. Ahorita ya está muy bonito, pero en esa época, pues no, era de maderita. Y el camino, pues era un camino, pues una veredita y lleno de hierba. Y yo no quería ir porque iba a caer la noche y decían que por allá se oían ruidos de cosas y todo, y yo sí tenía miedo. Pero me convenció porque dijo, vamos, mija, porque acompáñeme, porque la mañana siguiente van a abrir la iglesia una señora que también tenía llave de la iglesia y a lo mejor se queda con mi Biblia y ya no me la da. Y no, pues el chiste es que me convenció y ahí vamos. Yo iba bien agarradita de ella, así la llevaba del brazo, pues por dos, una que tenía miedo y otra para que no se nos fuera a caer la abuelita, pues porque ya estaba, pues a lo mejor en sus 70 y tantos. No, todavía no estaba tan viejitita, pero ya estaba en sus 70s. Y y llegamos a la iglesia, abre mi abuelita, prende la luz y busca su Biblia mientras yo voy derechito al altar, me persino y todo. Y cuando yo estoy viendo los santitos así en el altar, yo vi que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la tenían en grande, cuando yo hago así, pues yo estaba chiquita, el altar arriba, yo hago así y veo que ella tiene sus ojos así, ¿no? Mayormente así, pero yo vi que los movió. Entonces para verla. Sí, así como para verme, de tenerlos así, como que hizo así. Y entonces yo me asusté y me dio el susto de mi vida. Yo sí tuve mucho miedo. Y sentí como que me jalaron los pelos todo de mi cuerpo y se me erizaron. Y y sí me asustó mucho. Y busqué a mi abuelita rapidito y luego le dije, abuelita, vámonos. Y dijo, ya encontré la Biblia. Vámonos, mija. Y ahí vamos para afuera y yo agarradita así y en el camino le iba diciendo y dice, ay, mija, te lo imaginaste. No me creyó. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿sabe qué me pasó? Que ahorita que ya le conté todo. Y dice mi mamá, a lo mejor te lo imaginaste. Digo, es que yo no me lo imaginé. Yo lo vi clarito cómo movió sus ojos, me miró y luego los volvió a acomodar.
Y eso es una cosa que tan real lo sentí porque hasta sentí la sensación de todo mi cuerpo erizado. Y bueno, como esas cosas de niña me pasaron muchísimas más, pero ya sabemos que el programa no nos podemos alargar más. Pero nos gustaría contarles más historias y voy a invitar a mi amigo don Sergio para que venga a hablar específicamente de ovnis. Sí, uno de ovnis y de cosas paranormales, ¿no? Que hay muchas más paranormales que contar, ¿no? Porque le digo, están mezcladas. Yo me puse a investigar, ¿no? Cuando me empezaron a suceder más cosas conforme iba habiendo más apertura espiritual y más sensibilidad, porque le digo, desde niño, creo yo, desde que conté aquella historia, cuando me pasó esa carreta, la rueda de la carreta por la barriga, yo pienso que desde a partir de ahí se empezó a abrir más eso y entonces están esas historias, ¿no? Empecé yo a investigar más tratando de entender el fenómeno y sí fui descubriendo eso, de que están ligadas, ¿no? Lo extraterrestre, ovni, como le quieran llamar, lo paranormal y lo espiritual, y de que sí se van heredando la sensibilidad y la evidencia también se van heredando en los genes, en la sangre, a veces no directo de padres a hijos, pero de padres a nietos y así, pero he descubierto muchas cosas así. Y es cierto curiosas. Lo que usted dice, don Sergio, porque yo, como usted, le digo, me identifico con usted, porque yo también desde niña. Sentía todo esto. Yo siempre, cuando fui niña, yo siempre me preguntaba si mis amiguitas sentían lo mismo que yo. Y a veces no les quería comentar porque me daba vergüenza o que me fueran a decir que no y que se fueran a reír de mí. Sí, pero la entiendo. La única que sabía todo esto era mi mamá. Y entonces mi mamá, yo siempre, pobrecita, la asustaba porque yo le decía, ¿le cuento algo? Y ella decía, ay, ¿ahora qué me vas a contar? Y yo, ¿sabe que vi esto? ¿Sabe que supe? ¿Sabe que va a pasar esto? ¿Sabe que vi? Y en mis sueños, en la vida real los veía en todo. Y entonces ya llegó un tiempo en que mi mamita pues ya la asustaba. Y sí la asustaba. De hecho, cuando vivió aquí en Estados Unidos, en esa época le decía yo, venga, le voy a contar algo. No, ya mi mamá la paniqueaba y me decía, ¿qué me vas a decir? No me digas nada. Y yo le decía, bueno, no le voy a decir nada. Y luego ratito me decía, a ver, cuéntame, ¿qué me vas a decir? La curiosidad, ¿no? Siempre la curiosidad. Pero bueno, son cosas que no sabemos por qué nos pasan, pero como le digo, hace tanto tiempo ya como que se me ha ido como que tenemos este don, pero está... Sí, lo ha ido velando, durmiendo un poco. Y le entiendo, le digo, porque igual yo de niño, pues igual yo no comentaba nada porque dije, van a decir que estoy loco, no me van a creer, y uno en esa inocencia mejor prefiere uno callar. Sí, yo empecé a hablar ya cuando me sucedió, le digo, lo que me orilló a escribir el libro, ¿no? Que fue en mayo del 2017. A partir de ahí ya empecé a mejor. Pues se tardó muchísimo. Abrirme más, dije, a contar porque pero de joven ya no me callaba mucho, no. Me callaba, incluso así cuando ya me sucedió todo eso y veía estas cosas y todo y les contaba yo a mis hijos y a mi esposa y mi hijo por ahí en decía, y aquí es donde lo perdimos, como diciendo, mi papá ya está bien loquito, el pobre, ¿no? Y entonces desafortunadamente ese es el miedo que tenemos de decir. Sí. Porque nos van a juzgar, se van a reír, nos van a hacer bullying y uno se queda mejor ahí. Sí, callado. Sí. ¿Pero usted es el único de su familia o tiene otros hermanos? Sí, hay más, y mi hijo, mi esposa, ellos me decían, no, mejor no cuentes, nomás presente el libro así, ya, tan ahí, porque como diciendo, te van a juzgar de loquito y ya te jodiste, ¿no? Pero no en la familia, tanto en la de mi esposa como en la mía, mi hermana, por ejemplo, desde chamaquita veía a una mujer de blanco ahí en la casa, ¿no? Que en la puerta que daba hacia la parte trasera de la casa, que uno le llama corral, allá donde metía uno las vacas y eso. Y ella veía una señora de blanco que le llamaba y le decía que viniera ahí flotando, y ella iba y les decía a mis papás, les contaba, y ¿en dónde? Pues ahí ellos no veían nada, pero ella sí. Entonces es la sensibilidad, ¿no? Depende de la sensibilidad de la persona. Sí, no, y también pues es que también sabemos que... Hay más en la familia.
Y la maldad existe, o sea, Oh, también sí, lo sí, espiritual claro. malo y lo espiritual bueno, ya lo Sí, decíamos claro. al principio de esto de las cosas de Halloween y todo eso, Ujú. y pues todo puede ser, interpretarse, o pueden ser espíritus malignos que están ahí arraigados o espíritus ahí detenidos por alguna razón del Sí. tiempo, porque ellos no tienen tiempo, para Sí, ellos no, el tiempo no no existe pasa, el tiempo, no ¿no? existe. Claro. Y pueden estar ahí atrapados por años, pero eso ya va a ser para otro Sí. programa que don Sergio lo voy a invitar, pero por favor diga que sí y venga a contarnos, para contar más historias, porque Sí, estamos con bien mucho emocionados. gusto, aunque nos juzguen de loquitos, les digo, pero sí, Estamos bien emocionados con aquí mucho gusto. contando, pero el tiempo vuela y es oro y ya saben, amigos, que no nos podemos alargar mucho porque luego mi esposo dice que no sea un video tan largo, Muy largo. y nosotros aquí que no queremos cortar porque nos emocionan estos temas. Pero amigos, pues aquí le vamos a parar. ¿Algo más para despedirnos? Pues no, nomás, como dice usted ahorita, ya será para otro, porque sí es difícil de contar las cosas y de encontrar quien lo entienda uno, y cuando encuentra uno a alguien que le sucede lo mismo, dice uno, ay, canijo, entonces no soy el único, ¿no? El único loquito, porque incluso Sí. esto del portal, yo no pensé que alguien me fuera a decir aquí, yo también, Sí. porque yo, de eso del portal, yo decía, pues a lo mejor yo solo, ¿no? Yo Soy también. el que lo veo, lo siente. Yo también pero, en un principio ¿no? decía yo. Llega uno a dudar, le digo. Sí, yo también así decía en un principio. Ay, ni hablo de esto, pero es que también Sí, así se la no lo piensa. puedo hablar aún, pero sí es difícil. existe, sí existe. Y bueno, amigos, pues nos despedimos, don Sergio. Sí. Gracias Claro. por haber estado aquí, por haber Con mucho venido a gusto. ayudarme, a apoyarme con este programa. Espero que vaya a ser del gusto de nuestra gente que nos ven, que siempre nos están viendo. Quiero también agradecerles porque siempre me siguen con mis lecturas, con mi programa de lecturas. Ujú. Y ayer que hice el programa, como era el día de Halloween, y mi esposo me dijo, no lo hagas porque van a estar con los niños pidiendo dulce y todo. los perros ladre y ladre, y pues ahí sale en el video, discúlpenme, ahí sale en el video un poquito, los perritos se escuchan. Y espero que ahorita no vayas a salir que se escuche porque los oí ladrar también. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por vernos, por estar aquí. Espero que este programa que lo hicimos don Sergio y yo, mi amigo, con mucha intención, con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, vaya a ser de su agrado. Nos despedimos, don Sergio. Nos despedimos y no queremos convencer a nadie, ¿ok? Simplemente contamos esas anécdotas extrañas que le han sucedido a uno y pues ahí está, ¿no? Para distraerse un poquito. ¿no? Fue un programa... Para olvidarse de los problemas mundanos y todo, ¿no? Distraerse un poquito. Exactamente, fue un programa informativo. Informamos un poquito, que hasta yo agarré información porque yo no sabía, y también divertido. Sí. Entonces tuvo dos finalidades nuestro programa del día de hoy, y también para dar a conocer un poquito de nuestra cultura mexicana a otra gente que nos va a ver de otros países, y lo que significa para nosotros la celebración del día de todos los muertos, del día de todos nuestros difuntitos, los santos difuntos. Bueno, entonces aquí los dejamos y nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Abrazos a todos y feliz vida y feliz fin de semana. Y para adelante. Hasta luego, bye bye. Hasta luego.